Amen. Amén. So just for the benefit of the camera, Por and la there have grabación been y en a few beneficio de other las people personas que join ingresaron los in the últimos last couple of minutos. minutes. This is possibly my last Esta será presentation of this probablemente mi última series for presentación de esta serie maybe a dentro month. de tal vez un mes. Next week I won't be La presenting. próxima semana quiero estar Others presentando, will present. otros And then presentarán. the week after that, in 2 weeks' Y luego una time, semana después, the en 2 Canadian semanas, el Ministry are Ministerio conducting Canadiense an estará online camp coordinando meeting. una A camp campaña meeting online, via un Zoom, camp meeting vía similar to Zoom, what Elder Parminder similar al que el anciano did in Parmindo Portugal. hizo en My Portugal. participation in that Entonces mi will participación be hosted from a eso here, será of desde course. acá, claro. And my participation will Y mi consist of participación 8 consistirá en 8 presentations over presentaciones Friday, Sabbath, el and viernes, Sunday. sábado y domingo. You'll be maybe happy to know that they're going to Tal keep vez me to ustedes about an estarán hour. felices porque me tendrán The corta, 8 solo puedo hablar como presentations is una hora. probably worth about Las 8 2 presentaciones Sabbaths. probablemente serían dignas de 2 So this is sábados. about Entonces, eso debe ser possibly the last that I'll be doing lo último de esas of series this por series for about a month, más o but menos un others mes, will be presenting. pero otros estarán So I presentando. want to try and wrap up some thoughts today. Entonces quiero You tratar de can see cubrir that I've algunos erased temas most hoy. of the board, Pueden ver que he borrado la mayoría de la and I was pizarra. really sad to lose Y our estaba muy growing list triste of borrar nuestra conspiracy lista de theories. teorías de I was conspiración. growing Me estaba quite fond of enamorando de our esa growing lista list of creciente de conspiracy teorías de theories. conspiración. It seems that new Parece ones could be que added nuevas teorías se pueden agregar cada every semana. week. I think we Creo could que have a podemos tener una whole board pizarra just of completa conspiracy solamente de theories teorías de if we put our conspiración minds si to nos it, dedicamos a and how eso they y operate. cómo We've esas lost our funcionan. portion on the top left Perdimos esa corner, parte en la esquina showing superior a the la compare izquierda and que mostraba la contrast comparación y between ancient contraste Israel entre Israel and modern antiguo y Israel Israel, moderno. the ancient idolatry and the modern La idolatry idolatría through antigua y those, la idolatría in moderna each history, a través 3 de particular tres dispensations, dispensaciones particularly particulares considering the en Alpha cada and the Omega. historia, particularmente considerando el We alfa y looked a la lot at those omega. lines also Miramos through the muchas de lens of esas líneas progression, incluso con enfoque en la progresión, which we will lo que vamos a do hacer quite a lot un of this poco morning. esta mañana. So Entonces, I want to be able to, I quiero wanted poder, space, so that's quería erased. I've kept espacio, this por bottom eso borré. left-hand Dejé corner algo aquí en la esquina showing, inferior izquierda this mostrando, actually, I'm really grateful, en realidad, Sister una Josephine asked a hermana muy feliz en question soporte, la hermana about, Josephine, hizo una pregunta sobre what we're all teaching. sobre todo lo que estamos And enseñando, y esto fue it was a really good question because it actually helped una us pregunta draw this muy out and buena think about porque nos what are we ayudó teaching, what are con we ese dibujo y a challenging, pensar qué estamos what enseñando, Adventist cuáles son las creencias beliefs are we adventistas que challenging. nosotros estamos And I think what we desafiando. were trying to Y demonstrate creo que lo que was estamos we're not intentando actually demostrar es que en challenging realidad no the estábamos core conclusion. desafiando So la when you conclusión believe central. that there's going to Entonces, be a one world si government, crees we que all habrá believe un that. gobierno mundial, We all todos believe in nosotros the creemos concept eso. of the Todos Sunday creemos en el law. The concepto de la ley Sunday law is the dominical. breaking La of ley the dominical Republican es el horn of the quiebre del Lamb like cuerno this. republicano de la So bestia we que no believe parece in the cordero. breaking of the Entonces Republican nosotros horn. creemos We que el believe quiebre in church and en el state. We quiebre del believe cuerpo in true and republicano. counterfeits. Creemos We en la believe in iglesia-estado, secret creemos en verdad y societies. contrafacción, creemos We en believe sociedades in all of those secretas, creemos things. en todas esas But what cosas. we were Pero lo que hemos working trabajado out together juntos was es what does that cómo esto look like for aparenta ser para us nosotros, compared comparado con to la estructura the Adventist church structure. de la iglesia adventista. The Adventist church structure and apostate Protestantism, La estructura because de you la can iglesia lump them in adventista y el one. protestantismo And we try to postultado demonstrate that through the podemos study of ponerlos idolatry. juntos y So we tratamos de we mostrarlo a believe través in del this, estudio de la but idolatría. there's Entonces two mostramos different que creemos en definitions of eso, what that looks like. pero One hay dos is definiciones this diferentes de threat cómo eso se by, muestra. Una es esa amenaza, seeing the threat as globalism. So la amenaza Fox que News dice will que tell you that the es threat el is globalism. globalismo. Entonces Fox CNN News te will dirá que la teach you amenaza that es the el threat globalismo. is unilateralism. CNN te dirá que la amenaza es el unilateralismo. Fox will tell you the threat is globalism. Fox If te the dirá threat que is la amenaza es el globalism, you globalismo. believe that through Si la amenaza es el conspiracy globalismo, theories, creerás and en eso a Donald través de Trump teorías de becomes your hero. conspiración y Donald Trump pasa a ser CNN tu tells you héroe. the threat is CNN te dice unilateralism, que la amenaza es el uni meaning one unilateralismo, uni superpower. significando uno, un You will único superpoder. understand that
Esto lo vas a comprender a través de la metodología de la enseñanza por parábolas. Solo un ejemplo es Primera Guerra Mundial más Segunda Guerra Mundial es igual a Tercera Guerra Mundial, una triple aplicación. Si crees en eso, Trump se vuelve tu dictador. Entonces, mientras creemos lo mismo, tu creencia de cómo eso se muestra cambia tu perspectiva de desde dónde vendrá la amenaza. Entonces, cuando comprendes que Trump se vuelve dictador, esto cambia toda tu visión del mundo. Al mismo tiempo que no estarás desafiando tu conclusión central. Puedes hacer lo mismo con las sociedades secretas. Todos creemos en sociedades secretas. Protestantes creen en las sociedades secretas. Vimos eso con lo que pasó en 1798 con la amenaza Illuminati. Adventistas, los adventistas conservadores, Walter Reed, todos esos creen en sociedades secretas. Nosotros creemos en sociedades secretas. Hablamos de eso cuando discutimos el dominionismo, la teología de las 7 montañas. Había otro movimiento, el Initiative. Las personas que tienen las 7 montañas, que intentan tomar el dominio de la cultura de los Estados Unidos de manera particular. Y fuimos a las citas de Elena para mostrarlo, que definiríamos Ku Klux Klan como una sociedad secreta. Entonces, nosotros creemos en sociedades secretas. Nosotros discordamos en cómo ellas aparentan ser. Cuando comprendes cómo ellas se muestran, eso cambia todas tus expectativas, tu cosmovisión de los últimos días. Entonces, en anticipación, poniendo eso a un lado por un momento, eso es un poco un desvío. En anticipación al campal canadiense por Zoom, para aquellos que van a participar, quiero sugerir una tarea para la casa. Es muy difícil cuando consideramos el lockdown, los cambios en planes de viaje, escuelas canceladas, y aunque podemos hacer algo por Zoom, muchos campales fueron cancelados. Yo por ahora debería estar haciendo 3 campales desde Portugal y ninguno de ellos se dio. Entonces, nuestros planes salieron de su curso y vamos a tener una campal internacional muy pronto. Debió haber escuelas, semanas de estudio juntos, aprofundándonos en esas líneas y verdades. Entonces, debido al encierro, mucho de esto no se pudo dar. Y parte de la dificultad es cubrir en 1 o 2 presentaciones a la semana lo que deberíamos acordarnos en ese tiempo, y me pongo preocupada de que empecemos a perder nuestra ubicación en las líneas. Entonces quiero sugerir un proyecto a los que lo deseen. Vayan a las líneas que conocen, todas las líneas que muestran nuestra experiencia. Si tienen copias que hayan hecho, algunos hicieron PDFs, esas copias formales de las líneas, dibújenlas ustedes mismos, y lo que me gustaría que hicieran, o que pienso, es que agarren cada una de esas líneas y hagan un punto o una personita en el sitio que se encuentran en las líneas. Les doy algunas sugerencias de dónde empezar. Hay muchas otras líneas. Esas son las que yo tengo en mente ahora mismo. Agarren Hechos 27. Este fue el mensaje fundamental del clamor de medianoche, con el aumento de conocimiento de nuestra historia, la ley dominical y la shivetarría. Hay mucho en Hechos 27 para explicar nuestra experiencia como adventistas. Entonces tomen el estudio de Hechos 27. Hay 2 líneas en ese estudio: la nave adramitena y la nave alejandrina. En los 2, ubícate en estas líneas. Vamos a volver a Hechos 27 en un momento. Todos deberíamos saber dónde estamos en la historia del fin
de Israel antiguo. Y quiero recordarles que pueden ubicarse en esa historia dos veces. Pueden hacer dos aplicaciones con esa línea. Entonces, fin de Israel antiguo por dos, porque en esa historia tenemos el bautismo y también la cruz, alineándose en el mismo hito. El anciano Parminder dio un ejemplo muy bueno de esto en Portugal, explicando cómo lo hacemos. Inicio de Israel moderno, la historia de los mileritas. Y me voy a explicar más tarde, pero tienes al menos dos aplicaciones de estas, de que deberemos todos estar familiarizados. Entonces, inicio de Israel moderno por dos. Ubícate en esa historia dos veces, dos diferentes lugares. No importa si se equivocan. Discútanlo juntos, discútanlo con sus hermanos y hermanas, el mensaje que estén cerca. Al menos intenta saber dónde estás en esas líneas. Y partiendo de esas aplicaciones, no podemos olvidar la línea de los sacerdotes y la línea de los 144,000. Guerra de los diádocos. Ubícate en la historia de los diádocos. Dos guerras mundiales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Sabe dónde estás exactamente en la línea de las guerras mundiales. Eso está interesante. No sé qué harían con esto. Pero lo que hemos estudiado desde octubre de 2018 y lo que hemos mencionado algunas veces desde entonces, la comparación y contraste entre lo interno y lo externo. Comparar y contrastar, interno y externo. Acordándonos, es un año de elección. Revoluciones. Las voy a amontonar en una sola. Sabe dónde estás en la línea de las revoluciones. La contrafacción es un poco como el interno y externo. Sabe dónde estás en esa historia. Entonces, esas son como 14 o 15 líneas a donde puedes ir y ubicarte. El problema es cuando pierdes una de esas líneas. Si las pierdes, estás perdiendo algo de tu experiencia. Hay algo de tu experiencia ahora mismo que no entiendes o que no entenderás si no estás, si tú estás perdiendo tu ubicación en cualquiera de esas líneas. Y sé que no son las únicas líneas que existen. Hay otras importantes. El anciano Parminder está presentando en Portugal la historia de Turquía y de Egipto, y él muestra dónde estamos en esa historia, dónde estamos parados en 2020. Entonces, hay otras, pero como estas, todos deberíamos ser capaces de saber, o al menos tenerlas registradas para chequear cualquiera de ellas y ubicarnos en cada una de las líneas. Mucho de lo que la gente está enfrentando hoy sería contestado si supieran dónde están parados en cada una de las líneas. Es una ancla para nuestra fe. Un ancla, perdón. Eso es como un desvío, porque quiero que la gente empiece a mirar eso antes del campal de Canadá. Entonces, volviendo a Hechos 27, si nos acordáramos que Hechos 27 nos enseña la experiencia de los Estados Unidos, y no solamente los Estados Unidos, pero del adventismo. Son dos diferentes historias, dos diferentes caminos.
Te va a mostrar lo que llamaría de manera muy simple una perspectiva negativa de esas dos instituciones de 1989, llevándote hasta la ley dominical. Te va a mostrar los Estados Unidos y el adventismo, los Estados Unidos a través de Félix y Festus, mostrándonos el tema de los Estados Unidos a través de Agripa y a través de Agripa el adventismo. Entonces, tienes dos instituciones diferentes que reciben mensajes de amonestación. El primer barco, mostrando una perspectiva negativa, significa habitar en la muerte. Nos llevará a través de la historia desde 1989 hasta la ley dominical. Este otro barco, que voy a simplificar bastante llamándolo de barco positivo, nos muestra los problemas que ese barco enfrenta, cómo sale de su curso, cómo no sigue el camino, cómo es golpeado por el viento y al final sufre un náufrago. Entonces hay aspectos negativos de esa historia, pero al final muestra esa nave como una buena nave, designada a llevar a Pablo hasta su destino en Roma para esparcir el Evangelio. Entonces tiene sus problemas, pero tiene una perspectiva positiva. Te lleva desde 1798 y esa perspectiva positiva de la nave tiene su inicio en 1798, sale de la ruta en 1863, pero luchará a través de su historia para cumplir su función. Y nos da casi claramente la dispensación de los 144,000. La lluvia temprana de los 144,000, que empieza en 2001, tiene su aumento de conocimiento en 2019, es formalizada en 2021. Entonces, esa segunda embarcación nos da particularmente una perspectiva negativa de esa dispensación de la lluvia temprana de los 144,000. Ambas embarcaciones te llevan al mismo punto en el tiempo. Ambas te llevan a la ley dominical, cuando esas dos instituciones esas dos instituciones serán naufragadas. Esas dos instituciones caerán. Estados Unidos y Adventismo, las dos caídas son naufragadas en la ley dominical. Entonces, ¿por qué lo estoy mencionando ahora? En los estudios del último mes estuvimos abordando un tema particular con dos preguntas. Un tema, todo sacado de Hechos 27, pero dos preguntas específicas. Tomamos nuestros estudios para mucho antes que 1798. Volvimos al comienzo de esa línea. Volvimos a 1619. Y este fue un año decisivo para los Estados Unidos. En 1619 la bestia semejante al cordero se levanta. No, es 178. 179 años antes de 1798. Entonces son casi 180 años hasta que se describa la bestia semejante al cordero que se levanta de la tierra. Un año antes de que el Mayflower llegue a las colonias. En este año hay solamente esas colonias y por la primera vez ellos instituyen un gobierno representativo en las colonias. Entonces, tienes el inicio del gobierno representativo y al mismo tiempo, mientras es formado ese gobierno representativo,
Tienes a través de ese gobierno, dentro de un periodo de semanas, el decreto de una ley dominical y la llegada de los esclavos. Entonces tienes ese problema en los Estados Unidos desde muy temprano. No se parece a un cordero en 1619, no hay nada de cordero en esas colonias. No había libertad religiosa, no había libertad. Entonces vemos que los Estados Unidos tenían ese problema ya en 1619. Esos dos temas con que se lidia primero en 1850 y luego en 1888 ya existen. Cuando vamos a los Estados Unidos en la profecía bíblica, no es como la bestia semejante al cordero hasta 1798. Tienen que pasar por la revolución, decretar la constitución, formar un gobierno representativo, hacer la declaración de derechos, etc. Está demostrado en Hechos 27 que se levanta acá y sigue su historia y nos deja una pregunta particular que hemos intentado discutir en los últimos estudios. La primera pregunta es, ¿cuál es el pecado de los Estados Unidos? Voy a escribir las preguntas en la pizarra. Primera pregunta. ¿Cuál es el pecado en la ley dominical? Puse la ley dominical entre comillas. ¿Cuál es el pecado de los Estados Unidos en la ley dominical? ¿Qué lo hace naufragar en ese hito? Nuestra segunda pregunta. Los Estados Unidos caen aquí, el cuerno republicano se quiebra. Queremos saber cómo eso se muestra. Pero nuestra segunda pregunta, en que nos hemos enfocado más de un mes, es ¿por qué el adventismo cae acá? ¿Por qué el adventismo cae en la ley dominical? Entonces, una pregunta que discutimos tiene que ver con la institución de los Estados Unidos y la otra pregunta tiene que ver con la institución del adventismo. Y lo que intentamos entender es por qué esas instituciones caen en la ley dominical. Los Estados Unidos van a decretar un pecado particular. Queremos entender cuál es ese pecado. El adventismo va a fallar cuando los Estados Unidos proclamen ese pecado. Invertimos la mayor parte de nuestro tiempo para contestar esa pregunta. ¿Por qué el adventismo cae en la ley dominical? Y entendimos por qué va a caer en la ley dominical cuando comparamos y contrastamos. Volvimos a Israel antiguo y reconocimos el apis bull, el pecado de la idolatría y el hecho de que estamos siguiendo los pasos del protestantismo apostatado y ya lo hemos hecho por algún tiempo. Nuestra visión del mundo está de ese lado de la ecuación y ese es el lado que nos va a llevar a la ley dominical y a la aceptación del adventista de ello. Entonces, para comprender la primera pregunta, voy a poner la segunda a un lado. Hasta acá hemos trabajado esta pregunta, ¿por qué el adventismo cae en la ley dominical? La idolatría, el apis bull, las teorías de conspiración, Walter White, todo lo que hicimos, la Mary Walter White y la cosmovisión conservadora. Hemos lidiado con esa pregunta hasta acá, pero ahora quiero mirar a cuál es el pecado de los Estados Unidos. Entonces, esa es la dirección que estamos tomando. Para entender esto, lo que hicimos es volver en esa historia y hacer nuestra triple aplicación, siendo esa aplicación 1850 más 1888 igual a la ley dominical.
plus America's sin in 1888. Entonces el pecado de los Estados Unidos en 1850 más el pecado de América en 1888 es igual al pecado de la ley dominical. Ustedes pueden decirlo de otra manera. Pueden decir el relato de primeros escritos más el relato del conflicto de los siglos es igual al pecado. Yo tenía otra manera de ponerlo. Se me pasó. Así, mirando a los 10 mandamientos. 1850 es un crimen contra de quién. Está quebrando los 6 de nuestros hermanos. 1888 está quebrando ¿qué? Los 4. Crimen contra Dios. 6 más 4 igual 10. Entonces, puedes mirarlo de dos diferentes maneras. 1850 más 1888 igual ley dominical. El relato de los primeros escritos, el relato del conflicto de los siglos, igual el pecado de la ley dominical. Y también tienen los 6 mandamientos quebrados, luego los 4 mandamientos quebrados, combinados para ver los 10 mandamientos quebrados en su totalidad en el fin de esa dispensación. El fin de Israel moderno. Entonces, mientras vemos estos capítulos de primeros escritos y conflicto de los siglos, que se intitulan Los pecados de Babilonia y la escritura de nuestra salvaguardia, esos dos capítulos con algo de contexto combinados nos muestran cómo la ley dominical se muestra hoy. Pero tenemos que acordarnos que estamos mirando de literal a espiritual. Entonces esto es así. Primeros escritos, esclavitud literal, aplicación espiritual. Conflicto de los siglos, ley dominical es literal y su aplicación es espiritual. Entonces, literal más literal. Estas dos historias literales nos dan lo espiritual o simbólico. Entonces tenemos que entender todo eso para comprender la ley dominical en nuestro tiempo. Lo que quiero hacer hoy, antes que pensemos en cortar la historia, en 1619, particularmente 1798, hasta la ley dominical. Antes que pensemos en cortar la historia en las dispensaciones de 1850 y 1888, quiero que miremos a la historia como un todo. Una de las razones por qué existen teorías de conspiración es porque la gente no reconoce que estamos lidiando con los mismos temas que han azotado a América por 400 años. Los problemas enfrentados hoy están conectados con los problemas que existen desde el comienzo de los Estados Unidos como colonia. Entonces, por ahora, olvidemos esto de cortar la línea. Vamos a mirar a toda la historia como una progresión. Nada sale desde el azul sin aviso. ¿Sabemos qué significa esta frase? Saltar desde el azul. Es una traducción literal que estoy haciendo. Si miran al cielo, nada simplemente saldrá de ahí sin que lo veas viniendo a tu dirección. Entonces cuando digo, esto no saldrá desde el azul, es que no saldrá desde el cielo azul sin que lo veas en el horizonte y su progresión hasta ti. Podemos mirar hacia atrás, hacia 1619, y ver esa ley dominical viniendo hacia nosotros, como si fuera algún tipo de sorpresa. Eso no pasará si estás preparado. Entonces voy a agarrar esa línea. Voy a borrar, si nos importa, voy a borrar lo que hicimos con Hechos 27. Solo quiero hacer esto para que nos acordemos, realmente comprendamos dos preguntas que intentamos contestar el último mes. Las dos preguntas puedes sacar desde Hechos 27. Lidiamos con dos instituciones, ¿por qué cae? Estados Unidos. ¿Cuál es el pecado de los Estados Unidos en la ley dominical? Estamos caminando en esa dirección. Gastamos mucho tiempo enfocándonos en por qué el adventismo cae aquí.
Entonces quiero que miremos la historia de los Estados Unidos. All the way back from 1619. It had the first representative Volviendo a government in the colonies, 1619, and this first representative estaba el government primer gobierno representativo en las enacted the colonias Sunday Law y ese primer gobierno at its very conception, decretó at la the ley same dominical en su comienzo weeks apart. y al So mismo began, tiempo, semanas the después, slavery también within empezó British colonies in the Americas. la esclavitud en las We'll colonias skip británicas de about América. 170 years. In this history, you have the American Revolution. Vamos a saltar unos 170 años. En esa historia tienes la They fight for their revolución. freedom from Britain. They form Ellos luchan por su the libertad Republican desde government. They enact the Bretaña. Constitution. They write the Bill of Rights. Ellos All of formaron that su history gobierno leading up to 1798. republicano, promulgaron And una what they do in constitución, this escribieron la history Declaración de Derechos, toda esa historia they llevándonos a do 1798. particularly Y lo que relevant hacen en claims esa to us. historia First of all, es darnos they dos separate requerimientos church importantes. El primero, and state. separa la iglesia y Estado. Says all Segunda cosa, men are created Dice, equal. So at the very beginning they have the issue of ellos Sunday dicen, law. todos los hombres son creados iguales. Entonces, As they form viene al this new comienzo, nation, they tiene el separate tema de la ley church and dominical, state. They put y this al wall formar between esa nueva church and nación, state. ellos The second separan issue of iglesia y slavery. Estado. They say Ponen all ese men are muro entre created iglesia y equal. Estado. Y la otra cosa, la esclavitud. Y We dicen, remember todo hombre es creado 1798 igual. rises up like a lamb like beast. You have this issue over Nos the acordamos election. de 1798, se John levanta la Adams bestia versus como el Thomas cordero. Jefferson. Tiene ese tema con la elección, John But what this Adams really versus Thomas represented Jefferson. Was a split within Protestantism. Pero lo que representó realmente fue una división en el protestantismo. There is this split within Protestantism through the two great awakenings. Hay esa división del protestantismo con los dos despertamientos. Socially conservative Protestantism following John Adams, Tienes el protestantismo socialmente conservador, siguiendo a John Adams, and you have this more socially liberal, inspired by y the tienes American ese Revolution, protestantismo más socialmente liberal, inspirado por la Revolución Americana, una rama más liberal del protestantismo. following Thomas Jefferson. In 1798, this conservative branch introduces conspiracy Siguiendo a Thomas theories, Jefferson the en Illuminati threat to try 1798, and una take rama down conservadora the enemies introduce of John Adams teorías on both sides of conspirativas, the political spectrum. la amenaza Hamilton, Illuminati, Jefferson. derrumban los enemigos de So John you have the Adams de ambos introduction of those lados del conspiracy espectro theories. político, Hamilton I y want us to Jefferson. look at this Entonces issue of the tienes la progressives on the introducción de subject teorías de of conspiración. slavery. So both Quiero que miremos sides ese tema según progresa, el tema de la esclavitud. of Entonces, the ambos argument lados of abolition and for slavery de esa are both led by discusión, Protestants. We need to abolición remember o that proesclavitud, particularly what Elder los dos Carpenter están taught llevados por in, protestantes. Y tenemos que Portugal. recordar lo When que el he anciano discussed Parminder enseñó this time period and en discussed the Portugal, writings of cuando Lynch, habló and de when ese Lynch periodo talks y los about, escritos de the Lynch. clergy and the public. Who are the public? Y cuando The Lynch public habla del are clérigo y el Protestants, pueblo, ¿quién era el because pueblo? everyone in the El United pueblo States there son comes protestantes, somehow under porque this todos los Estados concept Unidos of están de being alguna manera Protestant. bajo There's a few ese Catholics, they're not concepto liked, de they're ser un persecuted. protestante. But Hay algunos essentially, católicos que no les everyone is gusta, que Protestant. son If I can perseguidos, be a pero little bit, esencialmente blunt todos son with that. protestantes. So Se habla when de you una have manera this huge amplia. fight over slavery, both sides of that Entonces, argument, cuando North, tienes esa South, gran lucha for sobre el slavery, protestantismo, for los dos abolition of lados de esa slavery, discusión, are norte, both sur, led pro by esclavitud, different pro abolición, factions of son Protestantism. llevados por dos diferentes facciones del And it's protestantismo. particularly interesting. What I'm not trying to do is cut our line. Because I'm not trying to cut our line, I'm not going Y to es try and interesante, focus no on quiero key way cortar la parts of that línea. ¿Y history. por qué no quiero I'm going cortar to la not línea? No care voy a estar about poniendo what hitos en la they say historia. putting No this voy out. a I'm just going to put the importarme con relevant
fechas, solo pondré algunas relevantes. Pero sí quiero mencionar esto. Usé ese libro en Portugal. Es un libro llamado América 1844, Fervor Religioso, Expansión al Oeste y la elección presidencial que transformó a la nación. Voy a leer desde la página 41, una partecita. El año 1831 fue propicio para el embrionario movimiento abolicionista. Entonces, en 1831 fue un año clave para ese movimiento. ¿Y por qué 1831 es importante para nosotros? 1831 a 1833 es formalización de nuestro mensaje, 31 a 33. William Lord Garrison fundó el diario El Liberador en 1831. Abolicionistas en Boston fundaron la Sociedad Anti-Esclavitud en New England. Y los esclavos, conducidos por Nat Turner, se levantaron contra sus esclavos en Virginia. Los del sur fueron molestados por Garrison y esa sociedad que tenía miedo de morir en la noche. Entonces fueron irritados por la sociedad y tenían miedo de la revolución de los esclavos conducida por Nat Turner. 2 años después, en 1833, la Sociedad Americana Anti-Esclavitud se fundó. Sus líderes prontamente lanzaron una campaña para requerir del Congreso el fin de la esclavitud. Entonces, de 1831 hasta 1836 son 2 hitos clave en ese movimiento abolicionista. Si volvemos un poco más, en 1824, la Quaker inglesa Elizabeth Coker Coleman Hawke publicó un destacado tracto, Abolición inmediata, no gradual. Ella fue la primera de muchas mujeres devotas a desafiar el liderazgo masculino conservador de la causa anti-esclavos en los 2 países. Su influencia esencial en el pasaje del Acto de Emancipación en 1833, que empezó la liberación de los esclavos indígenas del oeste, aunque ella hubiera muerto 2 años antes. Entonces ella es una Quaker inglesa. En 1833 tienes la ley de la emancipación, comenzando la liberación de los esclavos indígenas del oeste. Entonces, aunque estés del otro lado del Atlántico, estos hitos siguen siendo cruciales. No menos importantes, las sociedades anti-esclavitud femeninas, con oradores notables como la Quaker Lucretia Mott, Elizabeth Cady Stanton, Sir Jonathan Ruff, la negra elocuente y otras que empezaron sus carreras de oratoria. Las más famosas de todas fueron Angelina y Sarah Grimke, que eran Quakers convertidas de Carolina del Sur, que hablaron sobre el horror del clérigo conservador y en audiencias mixtas promiscuas. En ese entonces era promiscuo tener un auditorio con hombres y mujeres. Mujeres deberían solamente enseñar y dirigirse a otras mujeres, pero para el horror de los evangélicos conservadores, esas mujeres se dirigían a audiencias mixtas. Todo esto y otros esfuerzos personales crearon la Sociedad Abolicionista de 1833, una sociedad formada por William Lloyd Garrison, Arthur Tappan, Frederick Douglass, un esclavo fugitivo que fue un líder fundamental en esa sociedad que frecuentemente hablaba en sus encuentros. En 1838 la sociedad tenía 1.350 secciones, 250.000 miembros. Y 250.000 son un montón de miembros cuando consideras la población de 1838. Entonces, no estoy tratando de poner hitos en esa historia, pero sí quiero resaltar 1833 y la sociedad abolicionista. Entonces ahora tienes 2 lados que se forman en los Estados Unidos, 2 lados de protestantismo, porque todos son protestantes.
Hablamos sobre Charles Finney. Él es un profesor evangélico, abolicionista, y él discursó en la Facultad de Oberlin, que fue la primera facultad estadounidense a aceptar mujeres y negros como estudiantes junto con hombres blancos. En sus primeros años, sus profesores y alumnos fueron activos en el movimiento abolicionista. Ellos participaron juntamente con personas de la ciudad en esfuerzos birraciales para ayudar a esclavos fugitivos en el ferrocarril subterráneo y a resistir la ley del esclavo fugitivo, que fue la ley dominicana en aquel tiempo. Esa gente estuvo al lado correcto de la ley dominicana. Entonces, ellos son protestantes. Charles Finney es un protestante. Todos esos dos lados divididos desarrollándose en el protestantismo. Protestantes socialmente conservadores y los socialmente liberales. Todo eso nos lleva a 1844. En 1844, esa tensión que creció por décadas se explota en un cisma de las tres principales denominaciones protestantes en Estados Unidos. Divide a la iglesia metodista, la iglesia bautista y la iglesia presbiteriana. Estas tres denominaciones divididas en dos, esencialmente a través de la línea entre norte y sur, a lo largo de la línea, perdón. Y esta fue la división de la iglesia, un corte irreconciliable que los llevó a la guerra civil. Y ellos se dividieron en conservadores sociales en favor de la esclavitud y liberales sociales en favor de la abolición. Debemos tener mucho cuidado con artículos que alegan respaldar nuestras creencias, que manipulan la historia. Incluso los artículos que luchan contra la esclavitud en esa historia dicen, nuestros pioneros, los pioneros milleristas, estaban en contra de la esclavitud, lideraban los abolicionistas. Entonces, cuando apoyan nuestras creencias, pueden manipular la historia millerita para hacerlo y eso se vuelve peligroso, sea que nos guste el artículo o que nos guste las teorías de conspiración. No importa, si manipula la historia o usa metodología equivocada, deberíamos desecharlos. Esta semana compartieron conmigo un artículo que decía que los milleritas estaban liderando los abolicionistas en ese periodo, cuando muy pocas personas estaban luchando contra la esclavitud. Se prueba fácilmente que no. No tienes 250,000 miembros de una sociedad anti-esclavitud en un tiempo en que la población es mucho más chica que hoy, sin personas que luchen contra la esclavitud. Muchos abolicionistas que no eran milleristas. Entonces, no es para descalificar nuestra historia o decir que nuestros pioneros no eran gente que luchaba por la igualdad de derechos o que se levantaron por la abolición, en contra de la abolición de la esclavitud. Ellos sí lo hicieron. Debemos reconocer su legado y por qué se levantaron. Y el pecado de los Estados Unidos que ellos fueron capaces de reconocer. Pero cualquier artículo que apoyando nuestras creencias manipula la historia debería desecharse. Estamos en riesgo creciente de eso. Volviendo a la división en el protestantismo, en el siglo XIX la esclavitud se hizo un asunto moral más crítico, dividiendo a los bautistas en los Estados Unidos. Eso realmente pasó a lo largo de décadas de concesiones en el comienzo de su historia, antes de 1798 y luego al comienzo del segundo gran despertamiento. Los bautistas se opusieron a la esclavitud, nunca enseñaron que la esclavitud era bíblica o que no era un pecado. Pero cuando los misioneros bautistas fueron al sur
Ellos tuvieron que luchar para establecer su posición en el sur, entonces empezaron por pequeños pasos graduales a hacer concesiones en su mensaje. Entonces, la siguiente generación de predicadores bautistas empezó a acomodarse con la sociedad del sur, en lugar de estar en contra de la esclavitud, como hacían al principio. Empezaron a interpretar algunos pasajes bíblicos dándole apoyo a la práctica de la esclavitud. Primero empezaron defendiendo el norte y luego eso se desarrolló algo que ahora voy a llamar nacionalista. Entonces los bautistas del sur están resentidos con los bautistas del norte, diciendo, ustedes tienen que decir a los pecadores que deben dejar de tener esclavos. Los bautistas del sur, esos ministros que no tenían esclavos, esos ministros empezaron a presentar esa intromisión del norte a su territorio. Entonces, empiezan a empujar al norte diciendo, sálganse de aquí. Y mientras están, expliquen esos versículos y esos pasajes. Tal vez eso no sea tan mal al final. Cuiden sus propios problemas y dejen de criticarnos. Empiezan a estar en esa defensiva que voy a llamar un tipo de nacionalismo entre el norte y el sur. Empezaron a predicar a los esclavos que acepten sus lugares y que obedezcan a sus maestros. En las 2 décadas subsecuentes a la revolución, entrando al segundo gran despertamiento, predicadores bautistas del sur abandonaron sus ruegos de los esclavos semiliberados. Eso no pasó de una sola vez, fueron pasos graduales de los ministros por parte de su nacionalismo y por el resentimiento de la invasión del norte a su territorio. Primero empezaron a justificar y excusar la esclavitud, luego más y más defenderla hasta llegar al punto de afirmar que era una orden de Dios. En 1844, Basil Manley Sr., presidente de la Universidad de Alabama, que es el estado del sur, un predicador prominente y gran agricultor que tenía esclavos, redigió las resoluciones de Alabama y las presentó a la convención trienal. Eso incluía la propuesta de que los dueños de esclavos pudiesen ser elegidos obreros denominacionales a quienes las asociaciones del sur contribuían financieramente. Y lo que digo es que nosotros del sur financiamos sus asociaciones y así ustedes deberían desear admitir dueños de esclavos como obreros denominacionales en la iglesia bautista. Esas resoluciones fallaron en ser adoptadas. Entonces puedes ver la división del norte y sur, primero con las iglesias y después con el Estado. Nacionaliza su mentalidad. El sur dice, les damos dinero, les apoyamos y aún así ustedes no nos dan posiciones de liderazgo y autoridad. En Georgia, los bautistas decían que van a probar el norte, van a imponerles una prueba. El norte alega neutralidad, tiene sus problemas de concesiones. Ellos dicen estar en esa posición neutral, entonces Georgia decide probarlos. Y cuando hay una oportunidad en la sociedad misionera Home, hogar, necesitan un misionero y Georgia les recomienda a un dueño de esclavos. La sociedad misionera Home rechaza ungirlo y dicen que ningún misionero se permitía tener siervos, entonces misioneros no podían tener siervos y si no pueden tener siervos, claramente no pueden tener esclavos. Entonces no tomarían una decisión con apariencia de apoyar la esclavitud, aunque lo hagan de manera indirecta. Los bautistas del sur lo ven como una infracción de su derecho de elegir sus propios candidatos. Esa es una tensión norte-sur entre estados del norte y estados del sur en la iglesia bautista. Es un pensamiento nacionalista. El sur dice, te damos dinero, te apoyamos financieramente. Por más de una década antes vinieron a una posición de que la esclavitud era un mandato de Dios, porque hacían una interpretación de literal a literal. Israel antiguo tenía esclavos y Israel moderno tiene esclavos. Entonces van a usar 2 argumentos para defender la esclavitud. Uno de ellos es
No apoyar la esclavitud y no permitirnos apoyar la esclavitud en nuestros propios estados es una violación de nuestra libertad, y también van a decir que es una violación de su libertad religiosa. Acuérdate que hablamos del sur aquí. En defensa de la esclavitud, sus argumentos en contra del norte son: ustedes están violando nuestra libertad y nuestra libertad religiosa de practicar nuestro entendimiento de la historia bíblica y que Dios requiere de nosotros como una nación. Entonces, libertad religiosa y libertad civil. Entonces, eso causa una división en la iglesia bautista y es bien similar en las iglesias metodista y presbiteriana. Esas iglesias tienen también otras cuestiones, pero todos se centran en el tema de la esclavitud. No hemos presentado de manera completa la historia millerista con su línea principal y todos sus fractales. Pero si yo puedo hacer una declaración y probarles en otro momento, voy a decir que 1848 es un hito en la historia millerista. Creo que eso ya les enseñaron en algún momento, pero 1848 es un hito. Quiero marcar 1848. Entonces, estamos viendo esa división dentro del protestantismo, pero todo es protestante, el gobierno está conformado por protestantes, no puedes realmente separar esos dos asuntos. El título del libro que estaba leyendo es América 1844, no sé si lo pueden ver, fervor religioso, expansión al oeste y la elección presidencial que transformó a la nación. Es un libro interesante, habla de la formación de la iglesia mormón, expansión del oeste, la anexión de Texas, la elección, toda esa historia. Es un buen momento para hacer esa pregunta porque, volviendo a la elección de 1844, ¿sobre qué es esa elección? Esa elección era sobre anexar a Texas desde México. ¿Nos acordamos de esa historia? 1844 hay una elección en Estados Unidos, hay esa división entre dos partidos políticos y esa división es sobre si van o no a anexar Texas desde México y admitirlo en la Unión como un estado. Y hablamos de eso en Portugal. Entonces, 1844, cuando esa elección se fue hacia el lado equivocado de la historia, lo que llevó a la guerra mexicana, justo después de 1844, y ellos anexaron a Texas. Toda esa historia es absolutamente crucial para nuestra línea de reforma. ¿Cómo se expandió América? Entonces, ese es el tema de 1844 que teníamos que discutir. 1848, no sé si están familiarizados con el nombre John C. Calhoun. Voy a escribir aquí, pero luego voy a borrar. John C. Calhoun es un legendario en nuestra historia. Es un senador de Carolina del Sur y viene a ser un orador en el futuro, un portavoz de la secesión de Estados Unidos. Él respalda claramente la expansión americana para Texas. Entonces tienes eso. En Portugal, la hermana Kathy dibujaba el mapa de Estados Unidos. No lo podía hacer, entonces solamente haré un garabato. Este es Estados Unidos y por acá tendrás a México. No estoy intentando ser realista, son solo garabatos. Tienes a Estados Unidos y tienes a México. Y quieren sacarle Texas desde México.
ellos deciden en las elecciones de 1844 de qué rumbo van a seguir la expansión. Había una frase que empezó a dar vuelta en ese entonces. ¿Cuál era? ¿Cómo era? Si alguien se acuerda, ponga en el chat, por favor. Destino manifiesto. Era el destino manifiesto para los Estados Unidos. Gracias, hermano. Era el destino manifiesto a los Estados Unidos expandirse y tener el control de mar a mar. Quiero que pensemos en la rama de que estamos hablando acá. Estamos hablando de esos hombres del sur, socialmente conservadores, que apoyan la esclavitud y también están apoyando la expansión de los Estados Unidos. John C. Calhoun, senador de Carolina del Sur, era parte de eso. Lo voy a citar. Él habló en el Congreso en el 4 de enero de 1848, en un momento en que los Estados Unidos y los diplomátas mexicanos estaban intentando negociar un tratado de paz. Entonces, en 1844, los Estados Unidos deciden anexar a Texas y el siguiente año van a guerrear contra México. Pero entran ellos se juntan con México en 1848. Ambos partidos se reúnen para intentar negociar un partido de paz y determinar cuánto de México se añadirá a la Unión. Voy a citar a Calhoun. ¿Cuánto de México querían los Estados Unidos? Nunca fue nuestro sueño anexar en nadie a Estados Unidos, sino la raza caucásica, la raza libre y blanca. Anexar México sería el primer ejemplo de incorporar una raza indígena, porque la mitad de México es indígena y la otra mitad está compuesta principalmente por tribus mixtas. Yo protesto contra tal unión. El gran infortunio de América Hispana es trazado por el fatal error de poner esas razas negras en igualdad con la raza blanca. Que los indios y los mexicanos de raza mezclada se asocien con nosotros como iguales compañeros y co-ciudadanos, señor presidente. Considero tal cosa fatal a nuestras instituciones. Hacemos un gran error, Señor, cuando suponemos que todas las personas son capaces de autogobernarse. Ansiamos forzar un gobierno libre a todos. Y digo que eso se ha instado en un trimestre muy respetable, que es la misión de ese país esparcir libertad civil y religiosa a todo el mundo, especialmente a ese continente. Es un gran error. Nadie puede, pero personas avanzadas en un alto nivel de mejoría intelectual y moral son capaces en un estado civilizado de mantener un estado libre. Esta mañana leí esto para mi hermana y ella contestó con una comunicación no verbal que no voy a repetir en frente de las cámaras, pero comprendemos lo que quiere decir. Quiero que nos fijemos en las implicaciones que eso conlleva. Los Estados Unidos deciden incorporar tierras de México. Podrían haberse llevado más y no lo quisieron. ¿Por qué no quisieron más? Porque no eran lo suficientemente blancos. Es racismo desde su comienzo. Lo que estamos mirando es curioso para mí. Lo contrario de literal a espiritual. ¿Qué tenemos hoy? Una guerra literal de la frontera entre México y Estados Unidos para dejar de fuera ¿a quién? Personas que no son blancas lo suficiente. No es solamente blanco y negro. Esa es de la raza mezclada. Es la gente de Sudamérica también. Pero esa guerra que está construyendo Donald Trump está haciendo el mismo argumento que hicieron en 1848, cuando podían haber tenido a México, pero no lo quisieron. No lo quisieron porque estaba compuesto por indígenas y personas de razas mezcladas.
grandemente. Y añadir más de México a la Unión significaría incluir a esa gente como ciudadanos de Estados Unidos y diluir la raza blanca. Entonces van a argumentar en contra, admitir más de México a la Unión. Lo que me pareció tan interesante es que tenemos el mismo argumento entre Estados Unidos y México. ¿Y quiénes los americanos admiran adentro de sus fronteras? Admitirán, perdón. Es la guerra fronteriza original, con excepción de que tenemos lo literal ahora y teníamos lo espiritual antes. Pero ¿qué argumento él usa para defender ese racismo? Él dice, estamos ansiosos a forzar libre gobierno a todos. Es el rol de ese país esparcir libertad civil y religiosa. El argumento que usaron en apoyo a esa creencia es libertad civil y libertad religiosa. El rol de los Estados Unidos que tienen que defender. Entonces, esto pasa 2 años antes que norte y sur tienen ese desacuerdo en 1850 y lo resuelven con la ley del esclavo fugitivo. Entonces, en 1850 tenemos la ley del esclavo fugitivo. Y eso explica lo que vamos a entrar en detalle con ese artículo con respecto a esa ley. Pero eso explica por qué el juicio de Dios estaba sobre el norte. El sur ya se había pasado hace mucho, pero el juicio es sobre el norte por la manera en que hacen concesiones consistentemente. La ley del esclavo fugitivo de 1850, hablando de desacuérdense que creo que en 1792 o 1793 ya existía, es solamente repetido y reforzado en 1850. No es nada nuevo. Fue escrito y decretado en el norte, escrito por el buen tipo que perdió las elecciones de 1844 para el tipo malo. Entonces, yo voy a saltar eso en 1850 porque no estoy tratando de hacer la línea de reforma. Voy a la guerra civil de 1861 a 1863. 1861 a 1863. Perdón, 1861 a 1865. La historia de la guerra civil. Entonces ahora tenemos nuestra guerra civil oficial. Los estados están divididos. Las iglesias dentro de esos estados ya se habían dividido. Ahora los mismos estados se van a separar. Quiero discutir aquí un concepto que puede volverse un tema tóxico. Lo que voy a discutir son los derechos estatales. Sé que a la gente no le gusta discutir los derechos de Estado en la guerra civil. Y hay un par de razones por qué a la gente no le gusta hacerlo. Primero de todo, reconozco que el tema de los derechos de Estado es más amplio. No es un tema simple. La ley del esclavo fugitivo fue pasada en 1850. ¿Cómo los estados del norte se manejaban para eximirse de cumplir la ley del esclavo fugitivo? Ellos usaban los principios de derecho de Estado. Entonces, aunque el gobierno quería forzar una ley, a pesar de eso, la mayor parte de los estados del norte en realidad no trabajaron en eso porque tenían la posibilidad de no cumplirlo por las leyes de su propio estado. Y eso de no cumplir la ley del esclavo fugitivo, no forzando el cumplimiento de la ley del esclavo fugitivo, es lo que alega cada uno de aquellos estados del sur como una de las principales quejas que tenían al principio de la guerra civil. Realmente molestó al sur el hecho de que los norteños no cumpliesen la ley. Pero hablando de ese periodo de la guerra civil, la presidencia de Abraham Lincoln
Poniendo esos problemas a un lado, tienes en la presidencia el hombre correcto, un buen hombre, electo el 6 de noviembre de 1860. Carolina del Sur explotó de alegría con la noticia. Nosotros hablamos de Calhoun. Él era un representante de Carolina del Sur. Para muchos, la victoria de Lincoln era la señal de que se habían cerrado los lazos, los vínculos con la Unión. Para ellos, era el comienzo de la independencia del sur. El día que Abraham Lincoln venció las elecciones, Carolina del Sur bajó las banderas de los Estados Unidos y levantó la bandera del Estado en su lugar. Estaban muy felices. Era el inicio de la independencia del sur. Era el intento de los Estados del Sur de tener éxito basados en la 10ª enmienda, que las acciones de Lincoln estaban designadas a impedir. Esto llevó a la guerra civil. Entonces, lo que quiero hacer para defender esa posición de derechos estatales es llevarles a las palabras de los mismos estados. Cada estado en la Confederación emitió un artículo de secesión declarando su rompimiento con la Unión. 4 estados fueron más allá de eso: Texas, Mississippi, Georgia y Carolina del Sur. Carolina del Sur, Calhoun, las dos publicaron documentos adicionales, usualmente referidos a declaraciones de causa, que explicaban sus decisiones de dejar la Unión. Voy a citar un poco. Voy a leer citaciones de esos 4 estados que escribieron las declaraciones de secesión. Voy a empezar con Georgia. Dice así: el pueblo de Georgia, habiendo disuelto su conexión política con el gobierno de los Estados Unidos de América, presenta a sus confederados y al mundo las causas que llevaron a la separación. Por los últimos 10 años, nosotros tuvimos numerosas causas serias de quejas en contra de nuestros estados confederados no esclavistas, referente al tema de esclavos africanos. Nuestros confederados norteños, después de una escucha calma y completa de todos los hechos, después de una amonestación justa de nuestro propósito de no someternos a las leyes de los autores de todos esos errores e injurias, por gran mayoría han comprometido el gobierno de los Estados Unidos en sus manos. Entonces aquí está haciendo referencia a la elección de Abraham Lincoln. Es una queja. Los estados norteños han sometido su gobierno a las manos de lo que esa gente llama de abolicionistas. El pueblo de Georgia, después de escuchar todo con justicia, ha declarado con igual firmeza que ese gobierno no regirá sobre ellos. Una breve historia de la subida, progreso y política de la antiesclavitud y la organización política en las manos de quienes el gobierno ha sido comprometido justificará completamente el veredicto del pueblo de Georgia. El partido de Lincoln, llamado el Partido Republicano, bajo su presente nombre y organización, es de origen reciente. Les permitió ser un partido antiesclavitud, mientras atrae a sí mismo el credo de defensores dispersos, heresías políticas explotadas, teorías condenadas de economía política, los defensores de restricciones comerciales, de protecciones y privilegios espaciales, de gastos y corrupción en una administración del gobierno. Antiesclavitud es su visión y su propósito. Por la antiesclavitud es hecho el poder del Estado. La cuestión de la esclavitud fue la gran dificultad en el camino a la formación de la Constitución. Con esos principios en sus banderas y esas declaraciones en sus labios, la mayoría del pueblo del norte demanda que nosotros los recibamos como nuestros gobernantes. Entonces recuerden lo que dijimos sobre el protestantismo, sobre el nacionalismo que empezó a levantarse en las ramas del norte y el sur de la denominación bautista. Ahora están viendo lo mismo ahora con los gobiernos estatales. Lo que el sur está diciendo es que el norte, por esa gran mayoría, a través de esa elección, eligieron un presidente que se opone a la esclavitud. Es un partido anti-esclavitud en su mente. Y él va a violar la autonomía y derechos de los estados.
Entonces es un argumento de derechos estatales, de derechos de Estado lo que están haciendo. Carolina del Sur lo dijo aún más claramente. Dijo así: el pueblo del estado de Carolina del Sur se reunió a la convención del 26 de abril de 1852 para declarar que las frecuentes violaciones de la Constitución de los Estados Unidos por el gobierno federal y su invasión sobre los derechos reservados a los estados ampliamente justificaron en ese estado a retirarse de la Unión Federal. Entonces Carolina del Sur quería separarse de la Unión en 1852. Por cuenta de esa invasión del gobierno federal a los derechos de Estado. Pero, en respeto a las opiniones y deseos de los otros estados esclavistas, ella se abstuvo en ese momento de ejercer esos derechos. Desde ese tiempo, esas instrucciones han continuado aumentando y más paciencia resultaron siendo una virtud. Entonces, volviendo a 1852, ellos están protestando la intromisión del gobierno federal en los derechos estatales. En el año 1765, ellos van a volver, la porción del Imperio Británico que acogió Gran Bretaña se comprometió en hacer leyes para el gobierno de esa porción, compuesto por 13 colonias americanas. Entonces ellos van a volver y decir: ustedes tienen Bretaña, este gobierno central y 13 colonias. La lucha de esas colonias para gobernarse a sí mismas aseguró el autogobierno, que resultó en 1776 en la declaración hecha por las colonias, citando las colonias, que son y deben ser estados libres e independientes. Y como estados libres e independientes, tienen total poder para reclutar tierra, concluir la paz, contratar alianzas, establecer el comercio y hacer todos los otros actos y cosas que estados independientes tienen derecho a hacer. Solo voy a terminar esa parte de derechos de los estados y vamos a cerrar nuestro encuentro. Ellos además declararon solemnemente que si cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva del fin a que fue establecido, es derecho del pueblo abolirla e instituir un nuevo gobierno. Considerando que el gobierno de Gran Bretaña fue destructivo para esos fines, ellos declararon que las colonias estaban absueltas de toda fidelidad a la corona inglesa y toda la conexión política entre ellos y la colonia inglesa es y debe ser totalmente disuelta. Entonces Carolina del Sur está diciendo: estamos repitiendo la Revolución Americana por Independencia. Y el argumento es el derecho de las colonias o los estados de gobernarse libremente. En ejecución de esta Declaración de Independencia, cada uno de los 13 estados avanzó por ejercer su soberanía separada. Adoptó para sí una constitución y apuntó oficiales para la administración del gobierno en todos sus departamentos: legislativo, ejecutivo y judicial. En razón de defenderse, ellos unieron sus ejércitos y sus consejeros en 1778. Entraron en una liga conocida como Actas de la Confederación, por la cual ellos concordaron en confiar la administración de sus relaciones externas a un agente común, conocido como el Congreso de los Estados Unidos, declarado expresamente en el primer artículo de que cada estado retiene su soberanía, libertad e independencia, y todo poder, jurisdicción y derecho que no es por esa confederación, como expresamente delegado por los Estados Unidos en Congreso, es ensamblado. Bajo esta confederación, la guerra de la Revolución se dio y el 3 de septiembre de 1783 la contienda cesó y un tratado fue firmado por Gran Bretaña, en que reconoció la independencia de las colonias y los siguientes términos. Su Majestad Británica en el artículo 1 reconoce los dichos Estados Unidos de América y nombra a las colonias de ser estados libres, soberanos, independientes, que los trata como tales, que ellos, sus herederos y sus sucesores renuncien a todos los requerimientos de derechos de gobierno, propiedad y territorio. Esto fue asegurado por dos grandes principios afirmados por las colonias, es saber, el derecho del Estado de gobernarse a sí mismo y el derecho del pueblo a abolir un gobierno cuando se vuelve destructivo a los fines a que fue instituido. Y de acuerdo con el establecimiento de esos principios, que cada colonia fue reconocida por la patria madre, escrito en todos los capítulos,
un Estado libre, soberano, independiente. En el presente caso, tal hecho es presentado con certidumbre. Afirmamos que 14 de los estados han rechazado deliberadamente los años pasados a cumplir sus obligaciones constitucionales y nos referimos a sus propios estatutos como prueba. Por 25 años la agitación ha aumentado hasta que ahora está asegurada como poder de un gobierno común. Un partido regional encontró en ese artículo estableciendo el Departamento Ejecutivo, la Presidencia, Abraham Lincoln, los medios de subvertir la Constitución. Una línea geográfica fue dibujada a través de la Unión y todos los estados al norte de esa línea se juntaron para elegir un nombre para el alto cargo del presidente de Estados Unidos, de quien las opiniones y propósitos son hostiles para los esclavos. Las garantías de la Constitución no más existirán. Los derechos de los estados se perderán. Los estados esclavistas no más tendrán poder de autogobierno o autoprotección y el gobierno federal se habrá vuelto su enemigo. Entonces, citamos de Georgia y Carolina del Sur. ¿Y sobre qué están argumentando? Argumentan que están violando su libertad y que violan sus derechos de Estado. La razón por la cual a la gente no le gusta hablar de derechos de Estado es porque es generalmente usado por aquellos que defendían el sur como una excusa. Ellos dicen que estaban defendiendo los derechos estatales, que no era sobre la esclavitud, e intentan hacer el sur parecer mejor en todo ese argumento. Entonces, aquellos opuestos a o por la equidad, su reacción es: no tiene nada que ver con derechos de los estados, es sobre esclavitud. La cosa es, los derechos estatales eran su excusa para defender la esclavitud. El tema era esclavitud. Si ellos no quisieran tener esclavos, nunca tendrían un problema con Abraham Lincoln y sus derechos estatales. Entonces el tema es esclavitud. No estoy negando eso, pero su defensa de esa institución estará independiente de los derechos estatales. Pequeña citación de Texas, básicamente dice lo mismo. Dice, esa obtención de poder suficiente en un gobierno común es un medio de destruir las instituciones de Texas, de tributos y tenencias de esclavos. Entonces, esta rama ejecutiva, ese gobierno de Carolina del Sur, describe como Gran Bretaña tiene suficiente poder que irá a destruir la independencia, las instituciones de Texas y otros estados esclavistas. En nombre de todos los estados no esclavistas, en violación de la buena fe y cortesía que debería existir entre naciones enteramente distintas, el pueblo se ha formado un gran partido regional. Como naciones enteramente distintas, se unieron bajo Abraham Lincoln. Entonces van a acusar el norte de no defender sus derechos de Estado al formar este gobierno. Están diciendo que esos estados deberían tener mucha más libertad. Los estados deberían ser como si fueran naciones enteramente distintas. El pueblo ha luchado y se ha hecho fuerte suficiente en número para controlar los negocios de los otros estados, los estados del sur. Basados en un sentimiento antinatural de hostilidad a los estados del sur y su sistema benefactor y patriarcal de la esclavitud africana, proclamando la degradante doctrina de igualdad de todo ser humano, independiente de raza o color, aquella degradante doctrina de igualdad, una doctrina de lucha contra la naturaleza, en oposición a la experiencia de la humanidad, en violación a las más claras revelaciones de la ley divina. El otro argumento que van a usar, la libertad religiosa, que hemos mostrado en presentaciones anteriores, el hecho de que el sur usó el reclamo de libertad religiosa, su libertad de practicar lo que ellos creían ser mandato de Dios, esclavitud como una excusa para la guerra civil. Ellos creían que la esclavitud era constituida desde el comienzo en Israel antiguo, pasando por el Nuevo Testamento y siendo los Estados Unidos la tierra gloriosa, ellos sí institucionalizarían la esclavitud y abolirla
sería violar su libertad religiosa. Entonces, lo que quiero que veamos es que la historia de ese asunto de esclavitud crece y se desarrolla. Esos grupos de protestantismo dividiéndose primero como denominaciones y luego en los estados mismos. Está sobre ese nacionalismo que es desarrollado. Lo que tienes es el sur defendiendo todo ese camino en esa historia, sea los bautistas del sur o Carolina del Sur, que están siendo invadidos en su libertad religiosa. Y una vez que llegas a 1861, ellos dirán que ese gobierno central está invadiendo los derechos de los estados a gobernarse. Entonces vamos a cerrar ahora. Cuando volvamos, quiero que nosotros sigamos esa historia en el tema de la esclavitud y cómo ese protestantismo dividido continúa a desarrollarse. Si se arrodillan conmigo, cerremos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por nuestras bendiciones. Gracias por tus bendiciones para con nosotros, Señor, por sus misericordias. Señor, yo veo por dónde has llevado a tu pueblo en el pasado y somos gratos cuando miramos hacia atrás y vemos que nuestros pioneros vieron esos temas en una luz correcta. En una luz deformada, Señor. Ellos no comprendieron completamente la igualdad en el fin del mundo. Ellos no comprendieron la vuelta del Edén, pero para su tiempo, Señor, ellos aceptaron lo que usted requirió y eso fue la abolición de la esclavitud. Oro, Señor, para que veamos esos temas más profundamente, que no nos contentemos con un tesoro superficial, pero que miremos más profundo para ver lo que realmente está pasando. ¿Qué defensas han sido hechas para defender el pecado? ¿Qué argumentos han sido hechos para defender el nacionalismo? Lo que está dividiendo la tierra gloriosa. Señor, y conforme pasa esto, oro para que estemos haciendo la aplicación correcta a nuestra experiencia. Gracias por su día sábado y oro para que estés cercano a todos aquellos en el mundo que están alabándote ahora, que estamos empezando el sábado en donde estén. Que tengan un sábado bendecido. Oro en el nombre de Jesús. Amén.